Ok, bueno, entonces ahora vamos a imprimir datos en la pantalla. Para imprimir datos en la pantalla, pues utilizamos el procedimiento print. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Entonces voy a hacer un archivo. Tengo aquí un archivo que le llamé uso de print.py. Entonces recordemos que el símbolo de gato seguido de una descripción, pues Python lo interpreta como caracteres. Y entonces lo que quiero decir aquí es ver cómo el uso de las dobles comillas y de las comillas sencillas es indistinto cuando me refiero a cadenas de caracteres. Entonces, en general, ¿cómo funciona print? Lo que hace print es de que precisamente por default en la interfaz dinámica nos va a imprimir variables. ¿A qué me refiero? O nos va a imprimir datos. Variable cuando tiene un nombre, vamos a hacer esa convención, nos va a imprimir datos en general. Entonces, por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí es, pongo la palabra print y entre paréntesis lo que quiero que me imprima en la interfaz dinámica. Entonces me va a imprimir solución de problemas y después me va a imprimir ITSM-C y lo hago con dobles comillas. Entonces está imprimiendo el dato, un dato que es una cadena de carácter en la primera instrucción, otro dato que es otra cadena de carácter en la segunda instrucción, y repito exactamente lo mismo, pero ahora con comillas simples. Entonces el uso es indistinto. Voy a correrlo y me va a decir que si quiero salvar, le decimos que sí. Y entonces vean cómo el despliegue es exactamente el mismo, ¿no? Aquí en mi interfaz dinámica, en mi shell, yo puedo ver en la salida de mi función print. Entonces puedo utilizar comillas dobles o comillas simples. Ahora lo que voy a hacer es que voy a comentar esta parte. Me voy a decir formato y le voy a decir que lo comente. Y voy a irme a la siguiente parte que he tecleado previamente y le voy a decir que la deje de comentar, ok, para que cuando yo corra otra vez este script, pues ignore todo lo que está en rojo porque son comentarios y solamente me imprima lo que no tiene comentarios, ¿no? Recuerden que no hay que dejar espacios, todo debe de estar sobre la misma columna. Ok, entonces cuando necesitamos de estos símbolos para hacer caracteres especiales, hay que tener en cuenta las siguientes reglas. Si yo voy a ocupar un apóstrofe sencillo, necesito que la cadena de caracteres esté entre apóstrofes dobles. Recordamos que es indistinto, pero en este caso si yo le pongo un apóstrofe sencillo, pues no va a saber dónde termina mi cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo pongo esta instrucción, va a pensar que mi cadena de caracteres solamente consta de la letra I, lo cual no es cierto. Entonces tengo que utilizar las comillas dobles para delimitar a la cadena si es que quiero utilizar una comilla simple. Y en caso contrario, si quiero ocupar comillas dobles en la cadena de caracteres, tengo que poner o utilizar las comillas simples. ¿Ok? Entonces tenemos un par de casos más. ¿Qué pasa si en una cadena de caracteres yo quiero utilizar tanto comillas simples como comillas dobles? Lo que tengo que hacer es utilizar 3 comillas dobles de entrada y 3 comillas doble de cierre, lo cual es indistinto a utilizar 3 comillas simples de comienzo y 3 comillas simples de final. Si yo utilizo estas 3 comillas dobles al principio y al final o simples, puedo estar utilizando indistintamente comillas simples y dobles, pero como parte del texto, no como delimitadores de mi cadena de caracteres. Entonces, si nosotros corremos este módulo, le decimos que sí. Y entonces en esta primera línea del print yo utilicé comillas dobles porque iba a utilizar una comilla simple. En esta segunda parte del print yo utilicé comillas simples para delimitar la cadena porque iba a utilizar comillas dobles como caracteres. Y en estas dos líneas yo utilizo tanto comillas simples como caracteres como comillas dobles. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se recurre a utilizar 3
3 de apertura y 3 de cierre. ¿Okay? Y bueno, aquí tenemos cómo se pone de diferentes colores el print. Más adelante voy a comentar esto. Me voy a ir a opciones para recordar los colores. Me voy aquí y lo naranja son palabras reservadas de Python y se pone naranja y se pone morado. Es algo así. Son funciones de Python. ¿Okay? Entonces unas son palabras reservadas y otras son funciones. Y ven como print sin yo hacer nada, de repente se ve como palabra reservada y de repente se ve como función. Bueno, entonces espero que esto haya quedado claro. Si utilizo comillas o como texto una simple, lo encierro entre dobles para delimitarlos. Si utilizo dobles entre simples, si utilizo de ambas, puedo utilizar dobles o simples, pero son 3 de apertura y 3 de cierre para delimitar la cadena. Bueno, entonces vamos a comentar esto y vamos al siguiente. Esta siguiente parte nos dice que también podemos utilizar las comillas triples para hacer múltiples líneas con el formato de separación que vemos aquí. ¿A qué me refiero? Lo que yo hice fue hacer 3 comillas dobles de apertura y 3 comillas dobles de cierre. Entonces yo estaba tecleando hola y le di enter y escribí como y le di enter y escribí estás. Entonces cerré con mis 3 comillas y cuando hago esto y ejecuto mi módulo le digo que sí guarde. Resulta ser que precisamente como yo lo vi en las posiciones del print es como se imprime. Es decir, si yo quisiera que esta palabra apareciera más a la derecha en mi pantalla, lo que tengo que hacer es darle más espacio y le digo que corra, ok, y entonces aparece más a la derecha. Si yo quisiera que esta palabra apareciera más a la izquierda o a la misma altura del como, pues lo vuelvo a correr y tengo que ponerlo como yo quiero que salga. Eso se hace cuando pongo 3 comillas de apertura, 3 de cierre, y vean que aquí también estoy utilizando comillas pero como parte de la cadena, no como delimitador de dónde empieza y dónde termina. Y puedo agregar más cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agregar este espacio y poner la letra O. Y entonces le digo que corra mi programa. Aquí está, ¿no? Bueno, ¿de qué otra manera se puede utilizar el print? Entonces vamos a comentar esa parte. Y vamos a la siguiente. Ok. Bueno, aquí hay muchas cosas. Vamos a tratar de ir poco a poco. Formato, le voy a decir que deje de comentarlo. Okay, aquí está, ¿no? Y entonces, en general, lo que tenemos nosotros es de que el print sirve para imprimir datos, y los datos pueden estar de manera directa o asociados a identificadores. Entonces, por ejemplo, si yo declaro o asigno el identificador edad al número 19, cuando yo ponga print edad, pues va a imprimir el número 19, y cuando yo ponga print edad entre comillas simples, va a imprimir la cadena de caracteres edad. Es diferente dirigirme a edad sin comillas a dirigirme a edad con comillas, porque una lo va a asociar con una identificación y el otro es una cadena de caracteres. Entonces, si yo, déjenme comentar esas cosas. Ok, si yo corro mi módulo F5, aquí está. Entonces imprime 19 e imprime edad. ¿Por qué imprime 19 y por qué imprime edad? Porque print en general imprime datos, ya sea en el formato específico o asociados a variables. Es lo que hace print en general. Lo que hemos hecho acá arriba es que hemos mandado imprimir cadenas de caracteres. Ok, muy bien. Entonces, con esta misma filosofía,
voy a comentar esto y voy a poner todo esto, ¿no? Voy a quitar todo esto. Vamos a quitar el comentario. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, bueno, de una vez también voy a ocupar esta parte también para la siguiente explicación. Entonces, en ese sentido, yo puedo agarrar el print, ¿ok? Y puedo poner entre comillas simples, tu edad es, y todo esto es una cadena de caracteres. Lo que le voy a decir es que concatene o pegue la cadena edad. ¿Qué diferencia hay entre esta, más bien cómo funciona esta instrucción? Lo que hace es que edad es el número 19, tal cual numéricamente. Lo puedo dividir entre 2, le puedo sacar raíz cuadrada, etcétera. Pero en el momento que hago este casting, ¿qué es este casting? Es convertir esta variable que es tipo entera por el formato de declaración, la va a convertir en una cadena de caracteres. Entonces al final lo que va a hacer este print es que va a imprimir el dato cadena de carácter, tu edad es, y voy a pegarle la cadena 19. La cadena del 19 como carácter, no como número, precisamente para eso necesito este string. Y entonces al final todo lo que está entre paréntesis va a ser una cadena de caracteres, una original, dada por esta instrucción, por esta secuencia de caracteres con su notación, y después le voy a decir que pegue esta otra cadena. De manera similar, ¿qué hace esta instrucción? Lo que hace esta instrucción es imprimir tu edad es y por aparte imprimir la variable edad, que es un número 19. Otra versatilidad que tiene print es de que yo la puedo ocupar sin los paréntesis. Yo en 2.7 puedo poner los paréntesis o no puedo ponerlos. Entonces, ¿qué hace print en esta instrucción? Lo que hace print en esta instrucción es que su sintaxis es más variada. Es decir, print imprime datos, ya sea tipeados de manera original, escritos de manera original con su formato o asociados a variables. Entonces resulta ser que print puede imprimir muchos datos a la vez. ¿Cómo sabe print que va a imprimir muchos datos a la vez? Porque cada dato está separado por una coma. Entonces, ¿qué hace esta instrucción? Lo que hace esta instrucción es que imprime el dato tu edad es, que es una cadena de caracteres, hasta aquí termina con este espacio, y después enseguida escribe el dato edad, pero el dato edad lo escribe, en este caso sería el número 19. A diferencia de esta instrucción, aquí edad es un número, se imprime el número 19, mientras lo que hicimos aquí fue convertir el 19 a una cadena para pegarlo a otra cadena. La instrucción que estoy señalando en este momento, esta instrucción funciona de manera similar a esta que acabo de poner, porque está imprimiendo tu edad es como primer dato, y la sintaxis es que si quiero escribir otro dato debo de poner coma. En este caso quiero escribir el dato edad. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo por partes. Voy a quedarme hasta esta parte y regreso a la explicación, ¿no? Entonces vamos a comentar todo esto hasta aquí. Vamos a comentar esto, que sería esta parte, y vamos a correr estas instrucciones. Le decimos que corra nuestro módulo, le decimos que ok, aquí está. Entonces imprime 19 e imprime edad. ¿Por qué? Porque mandé a imprimir edad, que es 19, y luego mandé a imprimir la cadena de caracteres edad, que son estas dos primeras líneas. Después lo que le dijimos es que pusiera esta cadena de caracteres y le pegara este otro carácter. ¿Cómo formé este carácter? Convirtiendo a cadena de caracteres la variable edad. Tu edad es, y pone 19. ¿Okay? Aquí está, tu edad es, y le pega la cadena. Que dio como resultado la cadena 19, de convertir el dato a una cadena. ¿Okay? Eso es diferente. Y la última instrucción imprime tu edad es, pero no le estoy diciendo que pegue ninguna cadena. Lo que estoy haciendo es que en otra instrucción o en otro print le estoy diciendo que imprime el dato edad. Entonces por eso imprime tu edad es y imprime 19. La diferencia entre esto y esto es que aquí lo imprime como dato y aquí lo imprime como una cadena de caracteres. Bueno,
Entonces, ahora voy a comentar esa parte. Ok. Y voy a ir con estas dos instrucciones. Voy a decirle que no las comente. Entonces, recordamos que dat es el número 19. Entonces, en Python 2.7 resulta ser que print puede ir con o sin paréntesis, ¿no? Es algo que es nuevo ahora. Entonces, puedo utilizar el print con o sin paréntesis y tiene una versatilidad extra. Resulta ser que como print imprime datos, ya sea tecleados de manera original o asociados a variables, estos datos pueden imprimirse varios datos en un solo print separados por comas. La sintaxis de la coma le está diciendo al print que imprima este dato y que enseguida imprime este dato. Este dato es una cadena de caracteres y este dato es un número entero. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este módulo, lo que pasa es que nos dice tu edad es 19, que es lo que puse aquí. Tu edad es, imprime el dato edad, que en este caso es el 19. Y de manera similar repito la misma instrucción, pero lo repito con paréntesis. Entonces, cuando repito esta misma instrucción con paréntesis, pues tiene casi el mismo resultado, solamente que en este caso me pone los paréntesis. ¿Eso por qué es? Porque resulta ser que print tiene, no podríamos verlo como un error, sino tiene versatilidad en Python. Por un lado, es una palabra reservada, es un procedimiento predefinido, y por otro lado es una función. Entonces eso hace que si yo quiero escribir varios datos utilizando la sintaxis de separar los datos mediante comas, pues cuando pongo paréntesis eso entra en conflicto con esta versatilidad de print, de que se puede ver como función y se puede ver como una palabra reservada, un procedimiento interno de Python. Entonces, cuando uno quiere hacer eso, yo les recomiendo que no le pongan paréntesis para que los datos se vean con menos, pues más naturales, ¿no? Sin los paréntesis y las comillas. Entonces, esto pasa cuando queremos imprimir varios datos. Bueno, entonces, ahora pues vamos a la siguiente parte del print. Vamos a comentar esta. Y vamos a quitar los comentarios a esta parte. Voy a seleccionar hasta aquí. Quitamos los comentarios. Lo puse dos veces. Quitamos los comentarios y los vuelvo a quitar. Le puse los comentarios. Entonces, en esta parte, pues vamos a tratar de ver cómo funciona el print con esta nueva idea de que puedo imprimir varios datos separados por comas. Entonces la variable edad, que vale 19, la tengo que seguir, no la puedo comentar, porque si la comento, entonces cuando busque edad no va a ver su declaración y no va a poder correr esta parte de manera correcta. Es por eso que no la he comentado. Entonces declaro una variable con el identificador sexo, que se llama masculino y es de tipo cadena de carácter. Entonces lo que va a hacer esta instrucción va a decir tu edad es, va a imprimir la variable edad, que es 19, la variable edad, o sea, el dato 19, va a imprimir tu sexo es y va a imprimir la variable sexo, que en este caso es masculino. Por otro lado, yo puedo declarar esta variable que se llama hola, ¿cómo estás? Esta es una prueba, y imprimirla directamente. Claro, puedo imprimirla así, sin ningún problema puedo imprimir este dato, que es la X. Y recuerden que yo puedo reasignar datos. Entonces, aunque la X originalmente haya sido una cadena de caracteres, puedo asociarle este flotante y puedo imprimirlo. Voy a imprimir 34.9. Entonces voy a correr esta cadena de caracteres, que sería, bueno, perdón, voy a correr esta secuencia de datos, ¿no? Voy a correrlo con F5 y quedaría de la siguiente manera, ¿no? Aquí está. Tu edad es 19, tu sexo es masculino. Hola, ¿cómo estás? Esto es una prueba, que es cuando imprimí la variable X. Después X vale, le asigno otro valor que es 34.9 y lo imprimo.
Bueno, entonces vamos a comentar esta parte y en un siguiente video continuamos con la impresión en pantalla.